Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a tratar cuál es el sentido de la vida. Vaya pregunta que se han hecho científicos, filósofos, religiosos y en general el ser humano. Vamos a tratar este tema, muy interesante por cierto. Antes que nada, pues un enorme saludo para mis queridos alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas. Un abrazo muy fuerte, chicos, los extraño y espero verlos pronto. Pues bien, la pregunta de cuál es el sentido de la vida es una pregunta que se le ha hecho el ser humano desde sus inicios y que pues trata con otras preguntas, por ejemplo, de ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De qué se trata pues todo esto, verdad? Y las respuestas las encontramos muchas veces en cada una de las religiones que existen. Cada religión tiene su propia respuesta. Normalmente las religiones tienen una respuesta trascendental, es decir, que no existe la respuesta en esta vida misma, sino que existe después de esta, es decir, después de la muerte. Por ejemplo, en las religiones abrámicas dice que como vivamos esta vida, vamos a vivir en la siguiente. ¿Sí? Si nos comportamos bien con el prójimo, normalmente si lo amamos y servimos bien al prójimo, vamos a vivir bien en la próxima vida. Y si pues vivimos muy mal, pues nos espera el infierno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dicen las religiones abrámicas. Las religiones indias, por ejemplo, el hinduismo y el budismo, dicen más bien que alcanzar la iluminación, alcanzar el nirvana, que es el estado de iluminación, y que al alcanzarlo vamos a evitar el ciclo de reencarnación. Recuerda que estas religiones creen en la reencarnación, que después de morir puedes reencarnar, pero dependiendo de cómo lleves tu vida. El objetivo último no es reencarnar, es alcanzar el nirvana y ya así unirte con un todo. Así es como lo creen las religiones indias. Bien, la filosofía, que no es una religión, ya esta es una disciplina que busca pues el bien de la sabiduría, el bien general, el saber el porqué de las cosas. Dicen que cada filósofo, de hecho, cada filósofo tiene su propia respuesta, cada filósofo busca cuál es el sentido de la vida. Desde los antiguos griegos clásicos hasta los existencialistas y los filósofos más actuales tienen cada uno su respuesta. Por ejemplo, Aristóteles decía que cada conducta tiene un fin y que ese fin iba a llevarte a otra conducta, a otro medio para alcanzar otro fin. Y así sucesivamente, cada conducta lleva un fin lleva un medio lleva un fin, y luego ese fin se convierte en un medio para alcanzar otro fin. Es una escalerita hasta alcanzar el fin supremo, que en este caso sería la felicidad y la virtud. Es decir, que este bien supremo que es la virtud y la felicidad ya no iba a requerir un objetivo o ya no necesitaba otro fin más, sino era el bien por él mismo. Para los griegos hedonistas, el hedonismo decía que la vida, el propósito de la vida era alcanzar el máximo de placer y evitar el mínimo de dolor. En contraposición con los hedonistas estaban los estoicos, los filósofos estoicos, que decían que el propósito de la vida era estar en armonía con la naturaleza y estar en paz consigo mismo y con la naturaleza. Y decía que era alejándonos de superficialidades, por ejemplo, con el dinero, con el poder, con el estatus social, que hoy en día pues todavía sigue pasando, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, decía que el sentido de la vida era alcanzar la voluntad de poder, es decir, dejar de lado los valores más altos y dejar de lado la creencia en un Dios que para él sometía la libertad del propio individuo. Es decir, que la voluntad de poder era recrear sus propios valores, recrear su propia realidad y dejar de lado estos valores que a veces le sometían. Esto es lo que nos decía este filósofo. Otro filósofo, en este caso francés, este filósofo Albert Camus, nos habla que la vida no tiene sentido y que si el ser humano busca encontrar el sentido de su vida con el mundo externo, sería un absurdo y sería algo indiferente para el mundo lo que él quisiera alcanzar con este. Es decir, que pues la vida en sí misma no tiene un significado en sí.
Pero Cambios no nada más dice esto, dice que el individuo se puede revelar y puede vivir una vida con dignidad aun cuando ésta no tenga un sentido, ¿sale? Es muy famoso su frase de que la verdadera pregunta del ser humano es si suicidarse o no. Y esto es una respuesta, es una pregunta positiva porque impulsa al individuo a buscar su propio significado. Otro filósofo, otro más bien psicólogo, psicoterapeuta de hecho, muy conocido para nosotros los psicólogos es Viktor Frankl, que también trata la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Y él nos dice que es tomar nuestras propias decisiones, elegir, no importando las circunstancias que hay en el ambiente, no importando las condiciones externas, y que uno debe elegir su propia vida. Es decir, que el sentido de la vida es aceptar la responsabilidad que tenemos en esta vida y hacer algo al respecto. ¿Qué pasa con la desesperanza? Con la gente que se la está pasando muy mal. Él da incluso una fórmula. Dice que la desesperanza es sufrimiento sin propósito y que si nosotros sufrimos debemos de tener un propósito para encontrarle un sentido y así dejar la desesperanza. Estas son algunas respuestas solamente. ¿Cuál te parece más favorable? Puedes comentarlo aquí abajo, te voy a encargar tu suscripción. Y por último, si te has preguntado y tu respuesta es muy negativa y te sientes muy mal con ello, ve a terapia para tratarte. Y si también no te satisface, encuentra a otros seres humanos, búscalos, ayúdalos y esto también te va a ayudar a ti mismo. Es decir, que ayudar te ayuda a ti mismo. Muchos saludos, te mando mucho ánimo y que estés bien. Hasta luego.